¿Cuántas veces nos hemos quedado sin luz? Y cuando pasa eso, no podemos hacer nada. Si tratamos de caminar, nos tropezamos con algo y nos golpeamos. Los aparatos dejan de funcionar por falta de la energía eléctrica. Incluso cuando hay algún eclipse y se oscurece, las aves se descontrolan y suelen irse a dormir. Necesitamos la luz para poder vivir, ya que tanto nosotros como los animales y las flores necesitamos la luz para poder crecer. Si esto lo vemos en lo físico, cuánto más en lo espiritual. Hoy vamos a ver un pasaje donde nos habla sobre la oscuridad, las tinieblas y la luz. En Éxodo 10 narra de la octava plaga que vino sobre la tierra de Egipto. Era la plaga de las langostas. Y en el versículo 10 nos dice así, en el capítulo 10, versículo 12. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre la tierra de Egipto y devore toda planta de la tierra, todo lo que el granizo ha dejado. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor hizo soplar un viento del oriente sobre el país, y todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana, el viento del oriente trajo las langostas. Y más adelante vemos que en el 16 nos dice, entonces Faraón llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra el Señor vuestro Dios y contra ustedes. Ahora pues les ruego que perdonen mi pecado, solo esta vez, y que rueguen al Señor, tu Dios, para que quite de mí esta muerte. Y Moisés salió de la presencia de Faraón y oró al Señor. Y el Señor cambió el viento a un viento occidental muy fuerte que se llevó las langostas y las arrojó al mar Rojo. Y ni una langosta quedó en todo el territorio. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir al pueblo de Israel. ¿Por causa de qué eran las plagas? Porque el pueblo de Israel estaba cautivo, esclavizado en Egipto, y el Señor había mandado a Moisés para que fuera hacia Faraón y lo dejara libre. ¿Para qué? Para ir a adorarlo en el desierto. Pero una y otra vez más dice que Dios endurecía el corazón de Faraón. Y así estuvo mandando plagas hasta llegar a esta que nos dice en el versículo 21. Y dice así, entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que no puedan palparse. Extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. No se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Aquí vemos una gran diferencia, que los hijos de Israel, el pueblo escogido por Dios, tenían luz en sus moradas. Todos aquellos que están fuera del camino de Dios están en oscuridad. Ellos mismos no se ven y no se dan cuenta de lo mal que están. Nadie se puede levantar de ese lugar donde se encuentran. Aunque quieran caminar, no pueden porque tropiezan una y otra vez más. No pueden avanzar. Pero todos los hijos de Dios tienen luz en sus moradas, porque la luz de nuestros corazones es Cristo, quien está alumbrando. En Él está la vida, está la luz que todo hombre necesita. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 4. Y dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Solo la luz de Jesús brilla en nuestras tinieblas, pero hay muchos que no comprenden eso, como lo dice aquí en el versículo 5 del capítulo 1 de Juan. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron.
Dios ha enviado a hombres para dar testimonio de la luz, o sea, del Señor Jesucristo, para que crean, como lo dice en el versículo del 6 al 8 del capítulo 1 de Juan, y dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Este era Juan el Bautista, y así como él, mucho tiempo atrás, profetas y hombres de Dios vinieron a dar testimonio de la luz de Jesucristo, pero no creían en él y no creyeron en él. Jesús vino a este mundo para alumbrar, pero le han rechazado una y otra vez, como lo dice en el versículo 9 y 10 del capítulo 1 de Juan. Y dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y en el versículo del 11 al 13 nos dice, a los suyos vino, o sea, a su creación, y ellos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Pero a todos los que le recibieron les dio ese derecho de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, y esto fue la voluntad de Dios de que sean alumbrados y ya no estén en tinieblas. Tal y como leímos en Éxodo 10, versículo 23, que dice, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Aquí nos muestra que hay unos hijos de Dios que tienen la luz y hay otros hijos que están en tinieblas y que ellos son seguidores del enemigo. En este caso, en Egipto era Faraón y hoy en el mundo es el diablo. En el versículo 20 al 23 leemos en Éxodo, entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan palparse. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. Y no se veían unos a otros. Nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Y en el capítulo 8, del 20 al 23, leemos, y el Señor dijo a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando vaya al agua y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí enviaré enjambres, insectos sobre ti y sobre tus siervos, sobre tu pueblo, y dentro de tus casas, las casas de los egipcios se llenarán de enjambres, de insectos y también el suelo sobre el cual están. Mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo soy el Señor y estoy en medio de la tierra. Y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Aquí nos hace ver que Dios aparta a un pueblo. Dios ordena a Moisés para que vaya ante Faraón, que tiene cautivo a su pueblo, esclavo. Todos aquellos que están en Egipto tendrán consecuencias, pero los hijos de Dios, su pueblo, será apartado. En el versículo 23 nos dice que Dios hace distinción entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. En este tiempo hay mucho pueblo que habita en Egipto, esclavo. Egipto representa hoy al mundo
Y como nos dice Efesios 2, capítulo 2, del verso 1 al 3, dice, y Él nos dio vida a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí vemos la distinción que Dios hace, que hay hijos de ira y hay hijos de Dios. Nosotros antes éramos de los que estábamos así, que estábamos esclavizados en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestros malos deseos, y seguíamos la corriente del príncipe de la potestad del aire, que es el diablo. Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes nosotros éramos hijos de desobediencia. Y hay muchos hijos de desobediencia que aún no saben que están siendo esclavos, están en Egipto y el Señor quiere traerlos a libertad. En el versículo 4 de Efesios 2 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Pero, ese pero siempre, el Señor mostró misericordia para con nosotros por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Y es por eso que ahora hace esa distinción, porque Él ya nos dio vida. Antes estábamos muertos. ¿Por qué? Porque no teníamos luz, porque estábamos en tinieblas, porque la luz trae vida, las tinieblas traen muerte. Sin luz no puede haber vida. Sin luz no podemos movernos. Sin luz nuestra vida está desordenada y vacía, como nos muestra en Génesis 1, capítulo 1, versículo 2, y leemos, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Nuestra vida está desordenada y vacía y en tinieblas cuando no tenemos la luz de Cristo en nuestros corazones. Y es Dios quien dice, sea la luz, y hubo luz, como vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, del 9 al 10, dice, existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció, lo rechazó, porque dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Hay un tiempo para cada uno. Viene un siervo a hablarles, como este siervo Juan el Bautista vino a hablarles de la luz. Y cuando alguien te habla y te dice, Dios viene y dice, sea la luz, y se alumbran tus tinieblas. Y entonces puedes darte cuenta que sin luz, sin Dios, sin Jesucristo y el Espíritu Santo, no podemos hacer nada. En el versículo 14 leemos del capítulo 1, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque está primero que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Y nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Aquí nos menciona que Jesucristo vino en forma de carne en aquel tiempo, que a través del Espíritu Santo se encarnó en la Virgen María, y María dio a luz a nuestro Señor Jesucristo por obra del Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor, que Él quiso venir a este mundo que estaba lleno de tinieblas. Y es por eso que dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa luz que nos alumbra vino a este mundo de tinieblas a mostrarnos y a salvarnos, a darnos la verdad. Porque la ley fue dada a Moisés, pero nadie puede cumplir la ley. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos que nos muestran en Éxodo 20. Tenía que venir un hombre perfecto, santo, 100% hombre y 100% Dios, que pudo cumplir la ley, la verdad y la gracia. Jesucristo vino a mostrarnos, y como nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es un regalo de Dios, como nos dice en Efesios del capítulo 2, versículo 8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Dios nos ha dado un regalo, pero este regalo se recibe solo por fe. No tenemos que hacer obras, porque nuestras obras delante de Él son como unos trapos de inmundicia. Él nos quiere apartar de las tinieblas, nos quiere sacar de la esclavitud de Egipto, para que no muramos ahí. Un regalo se recibe y se da gracias, y vives agradecido con esa persona por ese amor que te muestra. Y es lo que hace la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué diremos ahora? Gracias, Señor, por tanta misericordia que nos has mostrado a nosotros pecadores, que solamente por tu gracia, que no la merecíamos, pero tú decidiste por amor a ti mismo, tomarnos y mostrarnos tu luz. ¿Dirás eso o lo rechazarás, como muchos lo han rechazado? Aún su pueblo lo rechazó. Aún hay tiempo para que esas tinieblas que hay en tu corazón sean alumbradas. Amén.